Amén. Denle un aplauso de nuevo al Rey de Reyes. Bienvenido a cada uno de ustedes, bienvenido a todos los que nos están viendo en sus hogares. Pueden tomar asiento, allá en tu casa, toma asiento, ubícate en un lugar donde Dios va a hablar a tu corazón de una forma muy personal y muy directa. Y quiero decirles, estamos en la Semana Mayor, hoy es el día Domingo de Ramos, entiendo, ¿verdad que sí? En la tradición humana le llamamos a esta la Semana Mayor, Semana Santa, donde en el mundo entero se celebra la venida de nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y estamos viendo que las iglesias se están llenando durante esta semana. Qué alegría es verles a ustedes. No saben cuánto gozo nos da tenerles con nosotros en tu casa, aquí presente. Pero yo quiero decirte, somos una familia y somos la familia de la fe. Y nuestra fe está en Jesucristo. Y es a Él a quien nosotros venimos a adorar y a honrar. Él es el centro de nuestra reunión. Su nombre es el que nosotros exponemos y establecemos. Jesucristo es nuestro mensaje. Gracias. Jesucristo es nuestro mensaje. Y estamos hablando de un tema sumamente interesante y va a tono con lo que el mundo está en estos momentos celebrando, pero se llama la locura de la cruz. Diga conmigo la locura de la cruz. No, pero no lo diga así como medio que está levantándose. La locura de la cruz. Para los que se pierden. Es locura. Diga, no para mí. No para mí. Pero dígalo con carácter. La locura de la cruz es para los que se pierden, pero no para mí. Dígalo. La locura de la cruz es para los que se pierden, pero no para mí. Diga, para mí es poder de Dios. Para mí es poder de Dios. Dígaselo al que está a su lado, porque quizás necesite como una palabra que lo motive y le diga, la palabra de la cruz es poder en tu vida. Señálalo, dile, en tu vida es poder de Dios. Los que hemos experimentado el efecto de la cruz de Cristo. Miren, cuando hablamos de la cruz de Cristo no estamos hablando de un amuleto que colgamos, un crucifijo que tenemos, que mucha gente se lo cuelga como si fuese un amuleto de la buena suerte para que no le pase nada malo. Nosotros, los discípulos de Jesús, los seguidores de Cristo, no cargamos un crucifijo. ¿Saben por qué no cargamos una cruz con Cristo en ella? Porque Él está vivo. Él no está crucificado. Él no se quedó en la cruz. Él no está en la cruz. No, ni tan siquiera está en la tumba. El próximo domingo estaremos teniendo una fiesta poderosa en esta casa, celebrando lo que celebramos todos los domingos. No estamos en un servicio, no estamos en un culto, estamos en una celebración porque nosotros celebramos a Cristo resucitado, vivo, levantado entre los muertos, sentado a la diestra de Dios Padre en su trono. Aleluya. Y eso es grande. Por eso la cruz no es locura, es poder de Dios. Porque habla de un tema sumamente interesante. Y el tema que les voy a tocar hoy es el pacto en sangre. Blood Covenant. Y este es un tema que a mí me impacta muchísimo. Es uno de mis temas favoritos. Porque nosotros, el pueblo que seguimos a Jesús, los discípulos de Cristo, que somos el pueblo de Dios, que somos la familia de la fe, somos un pueblo de pacto. Hello. Diga, yo pertenezco a un pueblo de pacto. Porque nuestra realidad, nuestra vida, nuestra fe está basada en un pacto que hizo Dios. Y fue un pacto unilateral. Porque nuestro Dios
¿Es un Dios de pactos o es un Dios de pacto? Diga conmigo, mi Dios es Dios de pacto. Desde el principio, Dios en su relación con el ser humano estableció pactos. Y estos pactos estaban basados en un sacrificio. La diferencia entre la religión pagana y el Dios de la Biblia, nosotros no somos una religión. Dígale que está a su lado, no somos una religión. Y dígale que está a su lado, y yo no soy un religioso. Por favor, no me diga a mí, usted es religioso, porque me ofende. Yo no soy religioso. Ni esta es una religión. Nosotros predicamos una relación personal, no una religión, con Dios a través de Jesucristo. Así que usted no vino a una religión. Usted no es religioso. La religión es el producto de los hombres que quieren buscar a Dios en sus propias fuerzas. Pero cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos de un Dios que nos buscó a nosotros. Él me buscó a mí. Yo no lo busqué a Él. ¿Estamos claros en eso? Y cuando Dios se acerca al hombre, porque Él siempre toma la iniciativa, cuando entró el pecado a la humanidad, inmediatamente para poder cubrir la vergüenza de Adán y Eva tuvo que haber un sacrificio. Tuvieron que morir unos animales porque ellos estaban desnudos, escondiéndose en el huerto del Edén, avergonzados. Entonces Dios los vistió, y para quitar su vergüenza y vestirlos y sacarlo de la desnudez tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un derramamiento de sangre. Siempre el derramamiento de sangre en la Biblia no es conforme a la religión. No es que Dios necesita ver sangre para Él sentirse y alimentarse de la sangre. Esas son las religiones paganas que vienen con ofrendas a Dios, porque Dios es como un ser humano que necesita que lo ofrenden y le ofrenden para sentirse bien. No. Siempre que hay un sacrificio de sangre en la Biblia es cuando Dios establece algo en favor del ser humano. Cuando Abel le ofrece a Dios la mejor ofrenda, fue una ofrenda de sacrificio donde hubo derramamiento de sangre. Caín le dio celo, y ¿qué hizo él? Mató a Abel. Y fue el primer sacrificio humano que trajo condenación sobre Caín. ¿Están conmigo? Y desde ahí en adelante Dios comienza a establecer pactos con Noé para el gran diluvio. Hace un pacto: nunca más voy a destruir la tierra con lluvia, con agua. Con Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Con Isaac, con Jacob. Y así sucesivamente. En todo el Antiguo Testamento hay pactos basados con sacrificios de sangre, porque la sangre tiene un significado sumamente importante. Yo voy a una clínica de medicina preventiva y cada 4 meses me sacan sangre. Y me sacan como 14 tubos de sangre. Y ahí saben de la A a la Z de mi estado, de mi salud. La alergia, no voy a aburrirlos con temas médicos. Pero es interesante, la sangre es como un mapa, es como que descubre toda la verdad que está dentro de mí y en mi cuerpo. Y después, cuando yo me siento con mi doctor, con mi médico, él me comienza a decir: no te estás portando bien, estás aquí en esta área haciendo esto y esto y esto. ¿Y cómo usted lo sabe, doctor? En la sangre. Porque en la Biblia la sangre representa la vida. Si usted no me cree, simplemente córtese una vena, déjese sangrar, y cuando se muera me dice,
pastor, tenía razón. En la sangre está la vida. Entonces el pacto, Dios establece una promesa, un compromiso, donde hay un sacrificio que establece que la vida es lo que se manifiesta sobre esa familia, esa vida, esa descendencia de con quien Dios está haciendo un pacto. Así fue con Noé, su familia se salvó. Así fue con Abraham, su descendencia se salvó, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la sangre siempre representa la vida. Y por eso hay, esta semana que estamos hablando de Semana Santa, los judíos están celebrando lo que se llama en inglés el Passover. En español dicen Pascua, pero Pascua no. Los gringos le pusieron otro nombre que... Perdón, si hay algún gringo aquí, perdón, no lo estoy diciendo como ofensivo. Passover, ¿por qué Passover? Porque lo que pasa en el contexto del pueblo de Israel, para Moisés, el tiempo de Moisés, están todas estas plagas destruyendo todo egipcio porque el faraón se endurece, no quiere dejar libre al pueblo de Israel, y entonces finalmente va a venir el ángel de la muerte, que va a pasar sobre todos los primogénitos de todas las familias que estaban en Egipto, de todas las naciones que estaban allí viviendo. Y Dios se le dice a cada familia de Israel que pinten con sangre del cordero los dinteles o los marcos de la entrada de la puerta de cada casa. Y cada vez que el ángel de la muerte pasaba por una casa donde estaba pintada con la sangre de un cordero, Passover. Pasaba y continuaba y no entraba. Porque estaban marcados con la vida, la protección. Había un pacto que Dios había establecido con cada familia que había creído a la palabra de Dios, y Dios le dice: si ustedes creen y marcan con la sangre el marco de su casa, el ángel de la muerte no los va a tocar. Y los que creyeron y marcaron con la sangre del cordero el marco de la entrada de su casa, se salvaron sus hijos del ángel de la muerte. Eso es poderoso. Eso es sumamente poderoso. Y en aquella época estos pactos se establecían de diferente manera. Les iré explicando un poquito más adelante. Pero uno de ellos era interesante. Había una familia y el hombre de esa casa invitaba a una persona porque quería establecer una relación mucho más allá de simplemente una relación de negocio o una relación casual o una relación de amistad. Y lo invitaba a cenar a su casa. Y ellos sacrificaban un cordero y derramaban la sangre en la parte de afuera, en la entrada. Y el invitado, cuando veía esa sangre, esa marca de sangre en la entrada de la casa, no la pisaba, sino que pasaba sobre ella y entraba. Porque esa marca de sangre significaba: eres bienvenido a nuestra casa, y en el momento que entres a nuestra casa ya no eres un extraño, eres familia, eres parte de nosotros. Pero esa persona podía decidir: no me interesa tener ninguna relación contigo, y pisotear la sangre. Y si la pisoteaba y le echaba a tierra, el dueño que lo invitó tenía el derecho de matarlo. Y se convertía entonces en una guerra entre familias. Fíjense el poder del pacto en sangre que existía. Y ese es el contexto de lo que el Señor Jesucristo establece cuando Él inicia lo que nosotros
llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión. Y les voy a leer todos los versos donde Él establece este pacto. Voy a comenzar con Mateo 26, 28. ¿Están aquí? ¿Están en su casa? ¿No se han ido? Ok, vale. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ese es Mateo. Marcos, el evangelista, 14, 24. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Luego Lucas, el evangelista, ¿qué dice? 22:20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa. Lucas es como médico al fin, es como, y como historiador es como mucho más detallista. Él trae más detalle y por eso no les expliqué anterior cuál era el contexto, porque Lucas les explica y les dice: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Luego el apóstol Pablo, explicándole a la iglesia de Corintios, ya después que Cristo muere y resucita y asciende a los cielos, entonces el apóstol Pablo tiene que poner en orden la Santa Cena en una iglesia que supuestamente era espiritual, pero era súper carnal. A pesar de que se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo, ¿saben lo que ellos hacían? Porque ustedes saben que Lucas dice que después de haber cenado tomó la copa, una copa adicional. Porque siempre la Santa Cena en el tiempo de la iglesia primitiva se hacía en lo que se llamaba la fiesta de la coinonía, que era donde todo el mundo traía comida y se tenía una fiesta y se comía y después se partía el pan, se tenía la Santa Cena. Ese era el contexto. Pero ¿saben lo que hacían los corintios? Habían unos glotones. ¿Saben lo que es un glotón, verdad? Y unos aprovechados. Y se llegaban temprano y se comían la mayor parte de la comida. Y cuando llegaba la gente estaban borrachitos. Se habían tomado todo el vino. Eso allí en la iglesia. Porque no era jugo de uva, era vino. ¿Ok? En su contexto siempre era vino. Entonces, Pablo dice: no. Ya basta de relajo. Ya basta de relajo. Aquí no se puede. Esto es serio. Y entonces él restaura lo sacro de la cena del Señor, el sentido verdadero de la cena del Señor, y entonces retoma, y allá en 1 Corintios 11:25 dice: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo... Apaguen el celular, por favor, gracias. No, eso no fue lo que dijo. Dice: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. ¿Están captando lo que quiero decir? Si es un nuevo pacto, quiere decir que había pactos anteriores. ¿Ok? Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. ¿Qué confirma el pacto? La sangre de Cristo. La sangre de Jesús. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que beban. Entonces, ya el mismo Señor Jesús establece algo
que lo recordamos todos los meses en la cena del Señor, porque nosotros nos olvidamos. Nosotros somos muy olvidadizos de lo grande, de lo inmenso, de lo poderoso de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de pacto en sangre, no estamos diciendo cualquier cosa, porque ya les he explicado que el concepto pacto y con el sello de la sangre era algo sumamente grande y poderoso, pero no era un pacto entre dos personas simplemente, era un pacto entre Dios y el hombre. Lo interesante es que es un pacto unilateral. Diga conmigo, unilateral. O sea, no fue un pacto que Dios consultó o me consultó, o te consultó, o le consultó al pueblo. Fue un pacto que Él decidió establecer por su cuenta, sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Me siguen? Entonces, este pacto comprende tanto y tanto y tanto que les voy a pedir el favor que se queden conmigo 5 horas para darles una introducción de todo lo que comprende el pacto en sangre de Cristo. ¿Se quedan 5 horas conmigo? Ay, pero se me olvidó que aquí viene otra iglesia. Nos tenemos que ir. Pues denme entonces 20 minutos para explicarle una introducción de todo lo que incluye el pacto en sangre. Y pueden escribirlo y pueden anotarlo porque es bien importante. Número 1, el pacto incluye salvación. Diga conmigo, salvación. Ahora, yo quiero decirles, pastor, ¿qué me quiere decir? Pues nadie me pregunta. Quiero decirles que la palabra salvación es una palabra que incluye la totalidad de la vida de un ser humano. Pero en este punto específico, para no irme y extenderlo fuertemente en todo lo que incluye la salvación, voy a hablar solamente de la salvación de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es suficiente? ¿Será suficiente? Mira lo que dice Hebreos 9, 14 y 15. Imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas. Me paro un momentito aquí. Me paro aquí un momentito. Porque la palabra conciencia es una palabra compuesta de 2 palabras. Con y ciencia. ¿Y qué significa ciencia? Significa conocimiento. ¿Ok? Con conocimiento. Cada uno de nosotros tiene una conciencia, o sea, ha adquirido un conocimiento y la formación que le han dado, la forma de ver la vida, la forma de ver las relaciones, la forma de verse a sí mismo, la forma de ver todas las cosas, es el conocimiento que desde pequeño adquirió desde sus padres, su familia, los maestros, todas las personas que han sido de influencia en su vida. Si tú hubieras crecido en un lugar como Irán o estos países musulmanes bien rajatabla. ¿Entendieron la palabra rajatabla? Hoy estoy trayendo palabras de domingo, ¿ok? Bien fuerte, bien extremos. Tu conciencia es que para ser salvo, las mujeres tenían que estar todas tapadas completamente, como en Afganistán, ¿se acuerdan? No se podía ver ni un chispito de tu piel. La mujer completa, cubierta arriba de la cabeza, caminaba detrás de los hombres. ¿Verdad que a usted, hombre, le gustaría estar en ese lugar? Para que la mujer camine detrás de ti todo el tiempo, como un rabito. No, y las mujeres llegan cuando el hombre llega, le lavan los pies a los hombres, le ponen su comidita, los tratan como los dioses. Vámonos para allá. Esa es la conciencia. ¿Ok? Tú vas a hacer conforme te han enseñado y te han entrenado. Pablo, el escritor de Hebreos, está diciendo que
la sangre de Cristo purifica la conciencia, o sea, lo que ha sido puesto en nuestra mente de acciones pecaminosas. Quiere decir que el pecado controla la mente de un ser humano. Y no solamente el pecado, sino la culpa. El sentimiento de culpa, el sentimiento de condenación. ¿Para qué? Adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados, recuerden que les dije, tú vas al Señor cuando Él te llama. Él toma la iniciativa. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Quiere decir que para haber comprado tu libertad, quiere decir que éramos esclavos. Efesios 2:13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Wow. Denle un aplauso a Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que es el efecto del derramamiento de la sangre de Cristo. O sea, Jesucristo derramó su vida. O sea, hasta la última gota de sangre que Él tenía fue derramada completamente. Totalmente. Por los pecados del mundo. Por tus pecados y mis pecados. Pero en esa sangre derramada tiene un efecto tan poderoso que limpia tu conciencia, quita tu pecado, te reconcilia con Dios, porque cuando el pecado entró al mundo, la condenación fue sobre el ser humano y Dios se convierte en el juez. Toda persona que no ha sido lavado por la sangre de Cristo está condenado a la eterna muerte o separación de Dios al lago de fuego. ¿Usted me oyó? Por lo general nosotros no predicamos mucho de condenación porque nos gusta el mensaje positivo de salvación. Yo no te invito al lago de fuego, te invito a la vida eterna. ¿O quieres ir al lago de fuego? Es gratis. No hay aire acondicionado. Por eso nuestro mensaje es un mensaje positivo de vida. Pero si tú no estás lavado por la sangre de Cristo, entonces estás en condenación. Tienes a Dios como el juez que te condena para toda la vida eterna. La sangre de Cristo me libra de esa condenación y me reconcilia con Dios. O sea, restablece lo que se perdió en el huerto de Edén, una relación íntima con Dios. Claro, no les voy a decir algo más porque no simplemente te reconcilia con el Padre, con Dios, sino que te hace hijo de Dios y Él se convierte en tu papá. 2 o 3 amén, pero está bien. Yo sé que están masticando poco a poco. Así que te liberta de la condenación. No solamente te liberta de la condenación, sino que te da una herencia, la herencia eterna. Dios tiene para todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, todos los que han entrado en el pacto
pacto de la sangre, Dios tiene mansiones celestiales. Hay un lugar que Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Oigan. En el cielo no hay inflación. No hay inflación. Y lo interesante de todo esto es que cuando tú llegues y veas tu tremenda casa que el Señor preparó para ti, con una escritura comprado por sangre de Cristo. ¿Quieres llegar a ese lugar? Todas aquellas personas que el Señor le ha revelado la vida eterna y todas esas cosas hermosas quieren irse ya. Porque o sea, aquí tanto nos gusta la tierra hasta que entremos a su presencia. ¿Ha visto alguno de ustedes, alguno que se haya ido que regresó? Todos se quedaron allá. Todos se quedaron. Son muy listos, ¿verdad? Muy inteligentes. Entonces, no solamente eso, sino que también la sangre de Cristo te compra tu libertad. Porque el estatus que presenta la Biblia acerca de tu vida antes que Cristo, antes del pacto en sangre, es que eres un esclavo del pecado. Eres un esclavo de tus malos pensamientos. Eres un esclavo de todas tus circunstancias. Eres un esclavo de la enfermedad. Eres un esclavo de la ruina. Eres un esclavo de todos los problemas de relaciones. Eso te controla totalmente. Hasta el pacto en la sangre de Cristo. De ahí te redime. El pastor Dani el domingo pasado habló sobre la redención, que es el concepto de compra de un esclavo para que sea libre y pueda vivir la vida como la quiera vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la salvación que hemos adquirido. Perdón de pecado, de conciencia, de culpabilidad, de toda condenación, de todo mal, de todo lo que el pecado ha traído al mundo, eres libre. Ahora, el segundo punto del pacto, de lo que incluye el pacto, es un pacto de unión. Diga conmigo, pacto de unión. Vamos a leer la palabra. Miren lo que dice Jeremías 31:33. Esta es una palabra profética. O sea, antes de que sucediera ya el Señor había hablado a través de los profetas. Pero este es el nuevo. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? El nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes o instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por si acaso nos quedamos en que eso fue Antiguo Testamento, miren lo que dice Hebreos 8:10, que es Nuevo Testamento. Es la repetición, es la confirmación. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Cuando dos personas hacían un pacto en sangre, una de las actividades o de las señales que hacían es que se cortaban con un cuchillo en la mano. Lo han visto en las películas, me imagino. Y entonces unían sangre con sangre. Y lo que sí hacían o representaba esa unión de sangre con sangre es que en ese momento eran uno. No eran dos personas, eran uno. Se establecía una unidad de relación, de protección, de provisión. O sea, yo te protejo, tú me proteges. Yo doy mi vida por ti, tú das tu vida por mí. Si a mí me falta algo, tú me lo suples. Si a ti te falta algo, yo te lo suplo. Hay una unidad completa y perfecta. Y eso es lo que se establece en el nuevo pacto, donde Dios viene a ser parte de mí y yo parte de Él. El Señor Jesús en su oración en Juan 17, dicen que ellos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ti, tú en mí, que ellos sean también uno en nosotros. Todo el que está en el nuevo pacto de la sangre es uno con Dios. Está en unidad.
perfecta, completa. Nos hemos fusionado en la deidad y la deidad en mí. Hello. ¿Será eso grande? Entonces, ya, y no, usted tiene que hacer un alto, dejar de pensar en el pollo frito y en el bistec encebollado. Por favor, quite el pollo encebollado y el bistec frito a un lado. Escucha lo que le voy a decir. Escuche esto, porque esto me emociona a mí. Su palabra, diga su palabra. Su palabra, diga su palabra. Su palabra eterna fue grabada dentro de mí. Está en mí. La palabra de Dios, lo que usted llama ese libro, las escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, fue grabada dentro de mí por el Espíritu de Dios. Cuando yo leo las escrituras, activa lo que está en espíritu dentro de mí. Su palabra eterna está en mí. Lo que yo aprendo es activar su palabra que fue grabada por el Espíritu de Dios dentro de mí. Por eso somos uno. Porque su palabra eterna mora en mi espíritu eterno. Wow. ¿Quién dice que la vida de Cristo es aburrida? ¿Quién dice que lo que tenemos nosotros es religión? No, es pura vida, como dicen los ticos. Pura vida. Aleluya. Tercero, pacto de empoderamiento. Y este es otro que me emociona y vamos a verlo hoy. Hebreos 13, 20 y 21. No puedo estar tranquilo. Aleluya. 20. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que ratificó un pacto interno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Wow. O sea, nada es imposible para el que está en pacto en la sangre de Cristo. Tenemos todo el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, toda la capacidad, toda la habilidad para nosotros tener victoria en la vida. Pero miren ese versículo en Apocalipsis 12, 11. Ellos, nosotros, yo lo he vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. No le tenga miedo al COVID. Dice en ese contexto que el diablo viene a acusar a los creyentes. ¿Tuviste cómo le habló a su mujer? ¿Tuviste cómo la ofendió y la maltrató? ¿Tuviste cómo su marido o viste cómo, viste lo que hizo? ¿Viste que se dio 2 o 3 y se puso medio alegrito? ¿Viste que miró a aquella y empieza a acusarte de todo lo que tú hiciste? Y muchas veces eso llega a tu mente. No estoy diciendo que cuando haces algo malo, les voy a explicar esto. ¿Me da un minutito? 2 segundos.
Voy a explicarle esto. El Señor nos libró de conciencia de culpa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia de culpa y cuando tú sientes que estás haciendo algo mal? Miren, simple la diferencia es, por la sangre de Cristo, el Señor limpió todo mi pasado. Si fuiste un matón, un mujeriego, un borrachón o borrachona o hombreriego se dice. Sí, porque hay mujeres también que son hombreriegos. No solamente hay mujeriegos, hay hombreriegos también. Adiós, ¿qué usted cree? Que son los hombres los únicos que se tiran una cana al aire. No, hombre, ¿cómo va a ser? Las mujeres también hay quienes son... Hay algunas fueron. Todo ese pasado de maldad, muchas veces el diablo viene y te acusa. ¿Te acuerdas cuando tú no? Porque tú hiciste, porque aquello. No. La sangre de Cristo limpió mi pasado completamente. Mi pasado fue totalmente borrado. A los ojos de Dios, yo no tengo pasado malo. Pero cuando tú haces algo incorrecto, el Espíritu Santo te dice, nena, hello, no se hace. Y tú te sientes mal. Porque el creyente se siente mal cuando hace algo malo. No condenado. No se siente condenado. Se siente mal y corrige. Esa es la diferencia. ¿Aprendieron eso? Pero el diablo viene a acusarte, viene a causar división en tu matrimonio, viene a causar un montón de problemas. El problema más grave que tiene el creyente hoy día es la ignorancia. No conoce esta verdad. El diablo no tiene autoridad sobre ti. El diablo no tiene autoridad sobre tu matrimonio. El diablo no tiene autoridad sobre tu cuerpo. El diablo no tiene autoridad sobre tus finanzas. El diablo no tiene autoridad sobre tus hijos. A menos que tú se lo permitas. Y tú se lo permites con miedo, con duda y con ignorancia. Pero todos los que estamos en pacto, en el pacto de la sangre de Cristo, el diablo no puede traspasar las puertas de mi casa. Porque mi casa está protegida por la sangre de Cristo. Tiene que pasar de largo como el ángel de la muerte en los hogares de los judíos en el tiempo de Egipto. De nuevo, a menos que tú, cuando pasa por ahí el ángel del COVID, o el espíritu del COVID, o el espíritu de hurto, o el espíritu de ruina, o el espíritu de enfermedad, o el espíritu de lo como se llame, tú entres en miedo. Y miedo es una puerta abierta para dejar entrar ese espíritu a tu casa. Porque miedo significa que tú no le has creído al Señor. Miedo significa que dudas de la palabra de Dios. Miedo significa que no has confiado plenamente que la sangre de Cristo tiene poder para quebrantar y destruir cualquier obra del maligno. Y finalmente es un pacto sagrado. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Wow. Quiero terminar con esto, porque el pacto es algo grande y es poderoso. Pero hay quienes, habiéndolo conocido, y ustedes ya lo conocen, ya ustedes no son ignorantes. Si usted no le importa lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario, si usted se le resbala y se tira por encima el sacrificio de Cristo y no toma la decisión positiva de darle entrada a Jesús a su casa, a su vida, para ser el dueño de su vida, y acepta lo que Él hizo en la cruz del Calvario y su sacrificio, usted está teniendo la sangre de Cristo por inmunda. No le importa. Usted en orgullo decide
tomar las riendas de su futuro, de su mañana, de su vida eterna, de su perdón, y decir, no, eso es a mi manera, yo lo aprendí así, y lo que dijo el pastor hoy no me interesa ni me importa. Usted está destruyendo el mensaje de la gracia. Y el mensaje de la gracia dice que la salvación y el perdón de tus pecados no depende de ti. Depende de Jesucristo. Que Él decidió perdonar tus pecados. Que Él de pura iniciativa vino al mundo y tomó forma de hombre. Y fue levantado en una cruz y sufrió todo el dolor del pecado, todo el dolor de la humanidad, toda la soledad de la humanidad, todas las enfermedades las llevó sobre su cuerpo, toda la miseria del mundo la llevó sobre su cuerpo por amor a ti. Y esa fue su iniciativa. El apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice que aún nosotros, en esto se muestra el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por mí. Aún estando en rebeldía, aún no queriendo, Él murió por mí. Porque su muerte en la cruz no dependió de si tú querías o no querías. Él lo hizo voluntariamente. Pero es como un regalo. O lo aceptas o lo rechazas. No todo regalo se recibe. Hay gente que no recibe regalos. No me interesa ese regalo. Pero Él te ofrece gratuitamente el regalo del perdón de tus pecados y la vida eterna. Hoy tú decides, ¿lo recibes o no? Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra, que a mí me conmueve todavía por más de 40 años. Tu mensaje para mí me conmueve. Y estoy tan agradecido por lo que representa esa cruz, que para los que se pierden es locura, pero para mí es poder, porque es allí donde tú me diste el poder de vencer el pecado, las debilidades que vinieron como consecuencia del pecado. Mi corazón, Padre, no se asemeja al tuyo. Tú amas a cada uno de los que están aquí, me están escuchando, en sus hogares o en cualquier lugar donde en estos momentos están recibiendo esta palabra. Tu corazón es de amor para ellos. Tú quieres que se salven, no quieres que nadie se pierda. No deseas que ninguno aquí viva su vida eterna en el infierno, sino que procedan al arrepentimiento y acepten el regalo del perdón y se hagan parte del pacto de la sangre de Cristo. Por eso, Espíritu de Dios, toca el corazón ahora y llámalos. Llama a este hombre y a esta mujer que llegaron aquí y todavía no te conocen, todavía no tienen seguridad de salvación. Mientras están con sus ojos cerrados, si hay alguien que esta palabra le ha tocado, que no tiene seguridad de vida eterna, que no tiene seguridad del perdón de sus pecados, pero quiere hoy aceptar el pacto de la sangre de Cristo y entrar en esa relación de pacto, y que por la sangre de Cristo tus pecados te sean limpiados completamente y tu pasado sea clavado en la cruz, no más pasado pecaminoso, y que hoy tengas la seguridad de que si mueres vas a estar eternamente con Dios. Hoy quieres que Dios te adopte como su hijo y ser tu padre. Si ese es tu deseo ahora, ponte de pie. Ahí donde estás, que has llegado aquí y hoy quieres tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Alguien que todavía no ha tomado esa decisión se atreve a ponerse de pie y decir: pastor, mientras todo el mundo está con sus ojos cerrados, hoy yo quiero recibir el regalo del perdón de mis pecados y la vida eterna. Alguien que no lo ha hecho en su vida, alguien que no ha hecho esta oración de fe,
esta decisión de fe, entonces asumo que todos los que están aquí han hecho el pacto, han aceptado el pacto y tienen la vida eterna. Rechazar la sangre de Cristo te condena eternamente. Aceptarla te da vida eterna. Ahora le voy a pedir que todos se pongan de pie. Si alguno todavía no quiso ponerse de pie porque sienten que le da pena o le da vergüenza, está bien. Aquí estamos para ayudarte a conocer el camino de salvación. Recuerda, esto no es una religión. No te estamos ofreciendo ser miembro de una religión, sino de la familia de la fe y tener la vida eterna. Quiero terminar orando y estableciendo el poder de la sangre sobre tu vida. Si alguien está con alguna situación de salud, ahí donde estás, no le voy a pedir que pasen al frente, porque yo no te alcanzo, pero el Espíritu sí te alcanza. Y Él llega ahí donde tú estás. No importa tu situación, tus circunstancias, quiero decirte, la sangre de Cristo te limpia. La sangre de Cristo te sana. La sangre de Cristo te liberta. Si estás enfermo, si estás pasando por una situación financiera difícil, si estás pasando por una situación de relación difícil, o si sabes de alguien que está viviendo alguna experiencia de esta difícil, intercede por él. Yo voy a orar. Padre, gracias porque el poder de la sangre de Cristo vence y ha vencido a nuestro enemigo. Por eso en este lugar yo ato todo lo que el enemigo ha establecido en cada hombre, en cada mujer que está aquí y los que me están escuchando. Yo quebranto toda opresión, toda cadena, toda obstrucción, toda enfermedad, toda opresión financiera, toda opresión de relaciones, todo aquello que está inhibiendo o impidiendo que mis hermanos, que son parte de tu cuerpo, tenga éxito en lo que está emprendiendo. Ahora en el nombre de Jesús queda quebrantado toda cadena. Todo espíritu de enfermedad lo ato, todo espíritu de mentira lo ato en el nombre de Jesús. Quebranto todo espíritu de pobreza en el nombre de Jesús, de fracaso en el nombre de Jesús. Toda mentira está atada en el nombre de Jesús. Toda incredulidad es quebrantada en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y recibe la libertad completa. Dile: Señor, estoy sano, gracias, soy libre. Hoy vivo en el pacto de sangre y todo lo que haga prosperará. Estoy saludable, estoy bien, estoy fuerte, soy libre. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesús, gracias, 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 gracias. Recuerda que tú estás marcado con la sangre de Cristo. Donde quiera que vayas, todo lo que emprendas prosperará. Les bendigo. Nos vemos el domingo. Recuerden que el domingo es domingo de resurrección. Vamos a llenar esta casa con un montón de invitados. Tenemos bautismo, recuerden, va a ser poderoso. Les bendigo allá en sus hogares. Chao, un beso para todos.